Bueno, pues ahora vamos con Monedas de Azufre, que es una canción que compuse mucho antes de entrar en la banda. Que la compuse, bueno, pues un poco yo a mi bola en casa con mi ordenador, con un pianito así, y con mi guitarra. Y básicamente, bueno, pues una vez que entré en Hijos, pues dije, oye, tengo esto aquí. Y gustó, y bueno, pues se ha quedado. Hice bastantes cambios en la estructura, en el solo, en el riff que hay durante toda la canción, porque sí que es verdad que se hacía muy pesado, entonces lo tuve que aligerar un poco. Y nada. Bueno, en cuanto a disco, es el tema más rock puro. Bebe bastante del rollo western. Le hemos dado un rollo muy western, la verdad. Hard rock muy hard rock de raíz. Y bueno, es el tema en el que las guitarras eléctricas tienen mayor protagonismo, seguramente. Tampoco, y además es un tema en el que hemos decidido, en el que a nivel de producción respira bastante porque hay más espacio para todo. Y también es uno de los temas en los que brilla, la batería brilla muchísimo. El violín se mete de lleno en un rollo cabaretero casi bastante guapo en el que bueno, pues Guille se luce. Tenemos la presencia estelar del didgeridoo, que también es otro de los instrumentos, digamos, marca de la casa de Hijos del Tercer Acorde. Es el instrumento que jamás te esperarías en una banda de rock. Y creo que en este tema brilla del copón, la verdad. O sea, es que no puedo decir más. Y este tema creo que es de los que, según los grabamos, más claros estaban. Hubo poco que tocar en producción, la verdad. No totalmente, porque encima cuando entré fue de los primeros, entre comillas, temas que empecé con vosotros a hacer en nuestra querida Serendipia. Lo que tú dices es de los más heavy, los más rock. Yo encima que es lo que más me mola en el mundo de la música. Y lo que tú dices, esos toques sureños, esos toques tan western, los detalles que tiene Guille de violín en ciertos momentos que a lo mejor no tiene tanta presencia como tal la guitarra, que está más haciendo un riff de ritmo y tal, y justo hace unos pequeños detallitos que luego los escuchamos y tal, me parecen increíbles. Y es una de las canciones, seguramente la canción con la que más disfruto durante los conciertos y en los directos, tío. Sí, tiene además un rollo. El violín, en vez de ser una cosa que estaba ahí desde el principio, casi que se pensó después. O sea, a nivel de producción eso se nota en el sentido de que es muy juguetón. O sea, no viene con nada establecido, sencillamente es la de a lo que quieras. No, exactamente. Sí. Y nada, pues vamos a. Si quieres la ponemos. Adelante. Vamos a ver qué pasa. Efecto megáfono, classic. De hecho, fíjate que incluso aunque sea una de las canciones, vamos a decir que al oído pueden resultar relativamente sencillas, entre comillas, yo como batería completamente autodidacta, porque yo ni siquiera soy batería como tal, me resultó, lo he ido notando a lo largo del tiempo que he estado yo como batería, me encanta el ritmo ternario, la subdivisión ternaria, y encima en esta canción en concreto fue un poco reto también para mí, tanto en el principio como en el final, con ciertos detallitos de golpe con la mano derecha en el ride, sí. Ciertos golpecitos que dices tú, es ese toquecito que yo soy un batería muy sencillo, pero que dices tú, joder, me siento súper orgulloso de lo que he hecho. Esta canción ha sido una de las que más cariño le he puesto, pero de las que más, entre comillas, me costó grabar. A nivel de batería, la verdad es que es muy guay, te luces muchísimo, tío. Te luces gracias, muchísimo, sí, porque además la mantienes muy constante, pero dentro de la constancia, un jugar, ¿no? Un jugar, tío. A ver, ya lo digo, soy muy sencillo, Sí. comparado, no soy para nada fíjate, Charlie, te quiero, macho, porque eres un batería de la hostia. Es que yo soy un batería muy sencillo, pero dentro de lo que creo que es quizá la canción del disco que más orgulloso estoy por el trabajo que he llegado a hacer de cara a los ensayos, de cara al ensayo personal, etcétera. Sí. A nivel de letra, también por comentar un poco, este tema fue otro de los que me vinieron un poco por encargo de parte de, en este caso, de Diego, por el rollo que le estaba dando Diego, porque además en aquel momento yo también estábamos con muy buena relación con Gran Trailer, otra gran banda de Castilla y León. El rollo que le estaba dando me estaba recordando bastante al rollo que llevan ellos.
Y joder, me inspiró, creo que nació todo con la línea de cuando lograste despertar, y a partir de ahí me pareció muy chula la idea de decir, joder, vamos a coger a un personaje de nuestro universo, porque es una cosa que manejamos bastante en este disco, el tema de los personajes de nuestro universo, de conocer el universo a través de quienes lo habitan, y en este caso una persona que podría ser cualquiera de nosotros en el año 2025. Estás harto de todo, no tienes futuro en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo, y decides apostarlo todo a una locura, y en este caso es irte a una gran ciudad. Seguramente a morirte de hambre, como le pasa a nuestro protagonista de este tema. Y cuando estás en tu peor momento llega alguien y te ofrece algo, que tiene buena pinta, que parece guay, que te van a pagar mucha pasta y que por fin vas a conseguir lo que querías, que es ser esa persona que siempre te habías imaginado, ¿no? Y resulta que llegas y te engañan, ¿no? Esto podría ser la historia de un actor que va a Madrid a conseguir muchos castings y se le engaña a un representante, ¿no? Podría ser perfectamente. Solo que en este caso lo vestimos de un rollo fantástico, un poco mágico también. En este disco, por primera vez, nos hemos atrevido también a explorar un poco el papel de la magia, la fantasía en nuestro universo, que es una cosa que no es canon, podríamos decir, no es una cosa que exista per se, pero que en un universo en el que ya hay tan pocas certezas y hay tan poca información, me parece bastante normal que corran historias, que corran leyendas, que corran sucesos que hablen de magia, de leyendas, de espiritismo, y en ese sentido fue una cosa que quisimos tratar en este tema, en este chaval. Pues básicamente yo me había imaginado la historia siempre en la ciudad de Segovia, por cierto, en la que en la catedral este hombre se mete allí a robar el oro de la iglesia, y digamos en un momento una especie, podríamos hablar de, no sé si es vampiro, pero viene a ser un poco eso. Le convierte en uno de los suyos, le convierte en parte de su secta, ya no puede escapar y se convierte en un alma hambrienta de otras almas que vaga por las noches de la ciudad buscando comida, básicamente, ¿no? Buscando supervivencia. Entonces al final pues no deja de ser la historia de una secta, podríamos decir. Aquí lo que iba a comentar es que me gusta mucho resaltar el detalle que hay del Hammond, que está sonando durante todo el estribillo y durante parte de la estrofa. Y no sé, que le da un toque que me gusta un montón, que lo estuve hablando contigo allí y nos gustó un montón, y es este que suena aquí. Sí. La verdad es que queda de locos esto. Queda genial. Es que fíjate que ahí me recuerda un poquito pues, esos detallitos como tocata y fuga de Bach, y ese pedazo de órgano. En este tema en directo, la última parte tiene un órgano ya de iglesia, sí, directamente. En directo, sencillamente, pensamos que quizás no funcionaba tanto. En el estudio a lo mejor era como exagerarlo demasiado. Pero en directo, la verdad es que cuando entra el órgano de iglesia es como... Sí, en directo queda muy bien. Sí, sí. A todo esto, la voz está todo el rato con un filtro de medio altavoz, como con delay, así durante toda la canción. Eso es. A nivel además de voz en este tema tuve que hacer una cosa muy distinta con respecto al resto de temas, y la grabé la penúltima porque me requería romper la voz todo el rato, y la verdad es que otro de los temas con los que aprendí un huevo, la verdad. Es que en este disco me jodisteis bastante la vida, ¿eh? Los tresillos con Sí. Con el plato. Bastante guapo el DJ aquí, macho. Sí. Bueno, pues, es que fíjate que esta canción fue una de las que más disfruté grabando. Me pude explanar mucho más, es de las canciones que más fuerte podía tocar. Ya de por sí yo toco fuerte, que mis compañeros están encantaditos conmigo. Sí, rapidito, según el día. Que mi primer concierto encima les llevé a toda leche. No, pero fíjate, en esta canción en concreto, que disfruté muchísimo encima el tema platos, porque no son los platos oficiales, dos de ellos sí, pero algunos platos me los dejó un compañero mío, Oliver, eres un puto grande, porque esos platos tenían un toque más oscuro de los que suelo tener yo, y disfruté grabar esta canción con los Crash, con el raid que me dejaste y tal,
de una manera increíble. Y encima en una parte un poco posterior que comentaremos, lo disfruté todavía más. El momento headbanging de la canción. Sí, sí. Aquí, mira, la parte esta que suena ahora en el solo estaba en el solo original de la canción que hice en su momento. Y la segunda mitad, no, esta me la inventé solo para la canción de Hijos. Qué guapo. Este solo es increíble, la verdad. Mira que no somos muy de solos, además, en Hijos, ¿eh? No es una cosa... Se nota que es mía. Sí, sí, sí. Este momento. Este es el momento de suéltate la melena, mueve la cabeza. Es de mis momentos favoritos de los conciertos. Guapísimo el DJ, tío. Vale, el riff ese que ha sonado ahí al final, justo al final del solo, este que está... Vale, eso en un principio era el riff que había durante toda la canción, en la canción original que yo hice en su momento. Y que realmente solo aparece ahí por un... Bueno, Un remember. Un remember, efectivamente. Aquí están guapísimos también los coros de Víctor. Sí. Siempre que hay que hacer de demonio, macho, este tema tiene que tener un poco de V. Si no, no es lo mismo. Claro, esto en directo a mí me resulta muy difícil de hacer, la verdad. Los violines están de puta madre, tío. No, justo encima, claro, es de las canciones más difíciles, sobre todo en el preestribillo, en el estribillo y tal. Es que tú tienes una tesitura tenor, para nada contra el tenor, como pueden ser cantantes tipo los que hasta estaban en Mago de Oz, en Estatuarios o alguno de estos que son de ¡oh! Sí, no eres muy ¡ah! No, y esta canción es de las más, técnicamente hablando, que tienes que mantener. Ya no es que a lo mejor no tienes que irte tanto en altura, a lo mejor las notas. No es demasiado aguda, ¿no? No, es aguda, pero no tanto, pero lo que pasa es que te mantienes demasiado tiempo durante esos tonos y dices tú, eso es un machaque importante a la voz, ¿eh? Sí. No, y encima, y ya por apuntar un poquito así, un paréntesis, esos detallitos, encima lo estuve hablando yo contigo, esos detallitos, sobre todo con el Ray del final, eso Sí, porque además, cuando te dije, en plan, haz esto. Porque yo en mi cabeza ya no tenía planeado de antes. Y de hecho en la demo, en el MIDI que hice, estaba. Detallitos, en cuanto tú me lo dijiste, digo, yo a lo mejor en mi subconsciente sí que los tenía dicho, digo, es que tienen que sonar que te cagas en lo que es el propio raid, en la campana del raid, porque claro, el raid tiene como 3 zonas de pegada, la zona exterior, la zona intermedia y la zona de la campana, y es que esos detallitos, sobre todo del final, es el de la campana, y es que dices tú, es que quedas súper bien, tío. No sé, soy muy rarito y dije, yo quiero esto, y si no está, no me siento completo. ¿Se puede hacer una pregunta desde fuera de cámara? A ver. ¿De qué hablaba la canción que compusiste? La canción que compuse Es que ya es por- hablaba, no, de un robo a un banco. No, 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 y de hecho la letra estaba bastante bien. ¿Queréis que la ponga? La tengo en el... No, déjalo. La ponemos mientras va sonando la canción, la ponemos en subtítulos. Por de curiosidad, cuidado, Que encima estoy cantando yo en mi casa, cantando bajo, porque seguramente fuera muy tarde, entonces estaba yo... Te lo juro. Así Y de que, público bombita. sí. Así que nada, eso ha sido Monedas de Azufre.